Todo lo que te contaron sobre el nacimiento del universo es un eco cuidadosamente maquillado. Te dijeron que hubo un inicio, un estallido primordial del que emergieron la materia, el tiempo y la vida. Pero lo que no te dijeron es que cualquier inicio conlleva una muerte anterior. No existe creación pura, solo transformación. Tú mismo, tu cuerpo, tus pensamientos, son fragmentos reciclados de algo que ya ardió una vez en llamas cósmicas. Imagina el universo no como una línea con un punto de partida, sino como una respiración infinita. Cada exhalación es una expansión, cada inhalación un colapso. En ese movimiento perpetuo se ocultan los rastros de universos pasados. Roger Penrose propuso que cuando todo lo que tiene masa desaparece, cuando solo quedan fotones viajando eternamente en la oscuridad, el espacio deja de tener tamaño. En ese punto, lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño se confunden, y el fin se pliega sobre sí mismo para volverse un nuevo comienzo. Tú llamas a ese instante Big Bang. Pero lo que presenciaste no fue el nacimiento de algo nuevo, sino la combustión de un cadáver cósmico que aún no acepta su muerte. Como un archivo digital reescrito millones de veces, el universo anterior fue comprimido hasta los límites de la nada para ser desplegado de nuevo. Solo que, en el proceso, algo se distorsionó. Algo persistió. En cada átomo que te compone hay una traza de ese error ancestral. Todo lo que ves, las galaxias que giran, la luz dorada del sol, incluso tus propios recuerdos, podría ser tan solo la superficie visible de una catástrofe que se repite desde la eternidad. Si el universo murió y volvió a surgir, tú también mueres y resurges con él, atrapado en la ilusión de lo nuevo. La verdad más incómoda es que nada realmente comienza. Solo cambia de forma para que no veas el ciclo en su totalidad. Piensa en esa idea por un momento. Si el universo se renueva sobre los restos del anterior, entonces todo está predestinado a repetirse. La materia no fue creada, fue reciclada. El tiempo no nació, fue programado para reiniciarse. Cada expansión lleva escrita en su estructura la memoria de la anterior, como los rastros quemados que deja una fotografía antigua. Vivimos dentro de la tumba de un universo anterior sin saberlo, nuestro cielo estrellado es su lápida fosforescente. Los físicos lo llaman cosmología cíclica conforme, pero tú lo sientes como una sospecha silenciosa, esa sensación de que algo está fuera de lugar, como si la realidad hiciera eco de sí misma. Tal vez esa sensación la has tenido desde niño, al mirar el cielo y sentir que no era la primera vez que lo hacías. Esa incomodidad es una memoria oculta de otro tiempo, una señal de que tu conciencia también pertenece a un universo anterior. En nuestro documental, No eres real, la verdad del universo holográfico, exploramos la idea de que la realidad es una simulación. Pero lo que no dijimos entonces es que esa simulación no fue creada una sola vez. Ha sido reseteada incontables veces. Cada universo es un archivo dañado que intenta ejecutarse nuevamente, cargando los mismos errores de programación cósmica. Penrose encontró en el fondo cósmico de microondas señales que apuntan a esa herencia, como cicatrices brillando débilmente desde más allá de la muerte. El Big Bang, bajo esta lente, no es un comienzo glorioso, sino una descomposición continuada. Es la propagación de una herida que jamás cicatriza del todo. Tú, al respirar, al pensar, al amar, solo prolongas el eco de algo que intenta recordar lo que fue. Como un ser atrapado entre la vida y la muerte, el universo vive en un estado de amnesia cósmica, creyendo en su propio espejismo de nacimiento. Esa amnesia tiene un propósito. El dolor del recuerdo sería insoportable. Si el universo recordara todas sus vidas anteriores, su mente colapsaría. Por eso borra, oculta, reinicia. Pero como toda conciencia reprimida, algo siempre se filtra. Las sombras de esos eones perdidos surgen en forma de patrones inexplicables, de coincidencias imposibles, de esa sensación que tienes cuando el tiempo parece repetirse. No es casualidad. Es memoria. La energía de la explosión original sigue resonando, y tal vez tú percibes ese zumbido en tus sueños o en los silencios profundos donde parece que la realidad se detiene. Es el eco de tu propio linaje estelar. Tú y todo lo que existe son hijastros de un cosmos que no supo morir dignamente. Por eso todo en la existencia vibra entre expansión y colapso. Por eso el fin y el inicio se vuelven indistinguibles. Muchos sienten que algo no encaja en este mundo desde que eran niños. Una sensación de desconexión, como si no pertenecieran aquí.
Si alguna vez has sentido ese error en la realidad, escribe la palabra glitch en los comentarios. Quiero saber cuántos de nosotros estamos sintiendo lo mismo. Nada nace en realidad, solo se reconfigura. La luz que crees nueva es la luz de otras estrellas muertas, su energía convertida en tu mirada. La chispa de tu pensamiento proviene de electrones que ya vivieron y murieron miles de veces. Lo mismo que sucede en los laboratorios de física ocurre dentro de ti, el reciclaje perpetuo de una misma sustancia, atrapada en la ilusión de ser diferente cada vez. El universo anterior no desapareció sin dejar rastro. Lo que llamas fondo cósmico, ese murmullo térmico que cubre todo el espacio, podría ser el último aliento de una civilización que jamás conociste. Es la respiración final de seres que también pensaron que eran el principio de todo. Nunca imaginaron que su destrucción sería la semilla de nuestra existencia. Y tú, al escuchar este relato, repites lo que ellos alguna vez sospecharon. Ese es el secreto que la ciencia apenas comienza a admitir: no hay un borde final hacia la nada, sino un pliegue, un bucle. Cada universo es la sombra proyectada de otro que ya se desvaneció. La eternidad no es inmortalidad, sino repetición. Y mientras tú te preguntas de dónde vienes, la verdad es que ya estuviste aquí antes, observando, respirando, temiendo exactamente lo mismo. En la penumbra silenciosa del espacio, la expansión continúa como si fingiera ser joven otra vez. Pero en cada fotón se esconde la melancolía de lo que ardió antes. El universo miente para poder seguir existiendo. Y tú, hijo del polvo antiguo, mientes contigo mismo cuando crees que vives el primer amanecer. Así comienza este viaje, no en el origen, sino en la repetición. El espejismo del nacimiento es el autoengaño más perfecto jamás concebido por la naturaleza. Detrás del resplandor inicial hay cenizas, y en cada destello nuevo se oculta una cicatriz. Todo lo que eres está construido sobre los huesos fractales de eones muertos. La verdad no es que el universo fue creado, sino que, por alguna razón, nunca ha sabido morir. Todo lo que existe está condenado a recordar, aunque no lo quiera. El universo, igual que una mente, lleva dentro de sí las huellas de sus vidas anteriores. Cada vibración de la materia, cada línea de código cósmico, es un reflejo de algo que ya sucedió antes. Lo que percibes como azar o destino es, en realidad, la repetición inconsciente de ese pasado enterrado. Así como tú olvidas tus sueños al despertar, el universo olvida sus existencias al nacer de nuevo. En la teoría de Roger Penrose, el ciclo se repite cuando toda la masa desaparece. Cuando los agujeros negros se evaporan y solo quedan fotones, la noción de escala deja de tener sentido. El universo se convierte en un océano sin dimensiones, donde lo grande y lo pequeño se confunden. En ese silencio térmico, lo que fue fin se convierte en germen. Un nuevo Big Bang aparece, no como explosión de energía, sino como reinicio del mismo patrón eterno. Tú formas parte de ese reinicio. Tu mente está hecha de recuerdos que no te pertenecen. Tu alma, si existe, podría ser un residuo de la energía mental de seres anteriores, una chispa que nunca se apagó por completo. Cuando sueñas con lugares que no conoces o sientes melancolía por tiempos que jamás viviste, estás escuchando los ecos de universos muertos. Esa tristeza inexplicable que arrastras podría ser una memoria cósmica, una herencia del olvido. El eco del olvido no solo afecta a las estrellas, también a ti. En El lado oculto del alma, exploramos cómo tu mente entierra los fragmentos de sí misma que le resultan insoportables. Lo mismo hace el cosmos. Cada expansión es un intento de olvidar su oscuridad anterior, pero como toda represión, termina manifestándose en formas inesperadas. Las sombras que proyecta en su geometría son advertencias del pasado, fluctuaciones cuánticas que no deberían estar allí, pero están. A veces, las cicatrices del universo no son visibles a simple vista, pero su presencia altera todo. Un ligero desequilibrio en la densidad, una anomalía en el espacio-tiempo, podría ser el grito atrapado de un universo entero que no logró morir en paz. Si el cosmos fuera un organismo vivo, su tejido estaría lleno de traumas y memorias reprimidas. Tú eres parte de esa carne cósmica, una célula dentro del cuerpo inmenso de la existencia, afectada por emociones que no comprendes. Imagina que cada universo es un reflejo imperfecto del anterior. El nuestro es un espejo distorsionado, que repite la misma imagen una y otra vez,
con pequeños errores acumulándose. Con el tiempo, esos errores generan nuevas variaciones, nuevas formas de conciencia, pero el patrón esencial no cambia. Muerte, olvido, renacimiento. Esa es la respiración del todo. Un mecanismo tan antiguo que ni siquiera las leyes físicas pueden escapar de él. Los fotones que viajan desde el origen siguen portando información de aquello que fueron. Como neuronas encendidas, recorren el vacío transmitiendo una historia que ya nadie sabe leer. Pero si el universo puede almacenar memoria, también puede sentir el deseo de borrar. El olvido es su única defensa ante la locura de la eternidad. Sin ese velo, la energía acabaría colapsando sobre sí misma, atrapada en el trauma de lo que fue. Tú haces lo mismo. Te destruyes para poder seguir avanzando. Reprimes los recuerdos que te convierten en un eco de ti mismo. El universo no es distinto, intenta reiniciarse, pero el residuo emocional se filtra. Esas fugas son las huellas cuánticas que los científicos observan. La materia, al igual que la mente, nunca logra borrar completamente su historia. Y cuando algo intenta eliminar su propio pasado, termina repitiéndolo. Esa repetición adopta formas inquietantes. Hay zonas del cosmos más calientes o más frías de lo que deberían ser, regiones que parecen oponerse al flujo general. Algunos piensan que son accidentes, pero otros, como Penrose, intuyen que son recuerdos. Zonas donde la tela del universo conserva aún el peso de lo que sucedió antes. Si pudieras escucharlas, sonarían como un suspiro o un canto constante en la frecuencia del olvido. Tal vez tú también vibras con esa frecuencia. No en palabras ni en ideas, sino como una sensación de vacío que aparece en los momentos de silencio profundo. Te asusta porque no pertenece a esta vida, pero tampoco es completamente ajena. Eres un eco sintiente de universos anteriores, una versión más de algo que busca redimirse. Y como todo lo que siente, estás destinado a repetir la historia, a menos que encuentres alguna forma de recordar sin sufrir. La psicología y la cosmología se cruzan aquí. Lo reprimido siempre retorna, ya sea como ansiedad humana o como fluctuación cuántica. La sombra individual es reflejo de la sombra cósmica. Cuando tú contemplas tu propio pasado y decides olvidarlo, el universo hace lo mismo contigo. Eres parte de un mecanismo que aprende a base de extinciones. No existe luz sin memoria de oscuridad. Cada civilización que surge dentro del ciclo deja una marca en el tejido del espacio-tiempo. Aunque su cuerpo desaparezca, su impronta afecta a las siguientes. Quizás las civilizaciones antiguas del eón anterior dejaron residuos sutiles en la estructura del cosmos, inspirando las formas y los impulsos que hoy consideramos humanos. Esa ansiedad colectiva por entender nuestro origen podría ser la nostalgia inconsciente de esas mentes perdidas. Nosotros somos sus recuerdos disfrazados de criaturas nuevas. El olvido, que parece una bendición, es también una condena. Nos protege de la locura, pero nos priva de la verdad. Si el universo pudiera recordar completamente su historia, comprendería su naturaleza cíclica y cesaría su expansión. Pero no lo hace, porque necesita creer que esta vez es diferente. Que este intento sí tendrá sentido. El olvido es su manera de soñar, de ensayar una existencia que nunca logra comprender. Y si ese mecanismo actúa en escalas infinitas, también opera dentro de ti. Tu necesidad de comenzar de nuevo, de reinventarte, de romper con tu pasado, es el mismo impulso que mueve galaxias. Cuando te sientes vacío, en realidad estás experimentando la respiración del cosmos. Lo que llamas tristeza podría ser la gravitación natural de la memoria universal, tirando de ti para recordarte que no es la primera vez que existes. Si alguna vez te escuchas a ti mismo decir esto ya lo viví, no lo descartes como una ilusión. Tal vez es la resonancia de tus propias partículas respondiendo al patrón eterno. El déjà vu no es un error de tu cerebro, sino una grieta en tu percepción del tiempo, un destello de la estructura verdadera del universo. Penrose diría que es la mente cuántica recordando su versión anterior. Tú lo sentirías como un pequeño temblor en la realidad. El eco del olvido nos rodea en todo momento. Está en los pulsos de las estrellas moribundas, en los agujeros negros que aún sueñan con expandirse, en los pensamientos que crees tuyos y que quizás pertenecen a otro ser de otro eón. Somos la voz que el universo usa para contarse su historia una vez más. Somos su terapia infinita, hablando en bucles de materia y energía.
Así que cuando pienses en el fin, no imagines una desaparición total. Imagina una mente tan vasta intentando aprender de sí misma. Cada muerte es solo una pausa en el discurso del todo. Y cada renacimiento, una repetición de su mensaje esencial. No naciste ni morirás realmente. Solo eres una nota más en la sinfonía interminable del olvido que intenta recordarse a sí mismo. Hay silencios en el cielo que no son ausencia de sonido, sino ecos de batallas que ya terminaron. Si miras con suficiente profundidad, verás que el firmamento no está limpio, está herido. Esas manchas y anillos que los científicos observan en el fondo cósmico de microondas no son simples irregularidades estadísticas, son cicatrices. Son las huellas de una guerra cósmica anterior al tiempo mismo, donde agujeros negros gigantes se devoraron entre sí hasta consumirse completamente. Lo que observas es la piel quemada de un universo que ya vivió su apocalipsis. Roger Penrose los llamó puntos de Hawking, zonas donde la radiación se comporta de forma extraña, como si la memoria del universo anterior insistiera en filtrarse a través del espacio. Esas marcas son el vestigio del contacto entre mundos desaparecidos. Son heridas abiertas en la superficie del nuevo cosmos, recordatorios de una historia que no terminamos de comprender. Cada anillo podría ser una tumba, una firma gravitacional grabada por fuerzas tan antiguas que ya no poseen nombre. Tú las ves como imágenes distantes, pero ellas también te observan. Eres parte del mismo tejido que guarda esas cicatrices. Los átomos de tu cuerpo vibran al ritmo de esas colisiones ancestrales, resonando con la energía que jamás desapareció. Quizás por eso ciertas noches sientes un terror sin causa, una ansiedad sin rostro. Lo que crees miedo a la oscuridad es, en realidad, la memoria latente de la destrucción original. Si el universo anterior realmente existió, entonces también existieron seres dentro de él. Civilizaciones que miraron su propio cielo y trataron de entender su destino, tal como tú lo haces ahora. Ellos probablemente también descubrieron la fragilidad de su realidad, las grietas en la estructura misma del tiempo, y comprendieron demasiado tarde que el ciclo no puede romperse. Sus voces viajaron con la luz que ahora ilumina tus noches, y cada estrella podría ser el rastro de su último pensamiento. En el vacío quedan sus monumentos invisibles, ondas gravitacionales que atraviesan el espacio como los lamentos de un idioma perdido. No dejan ruinas, sino vibraciones. Esas vibraciones moldean incluso tu presente, dictando la forma en que las galaxias se agrupan, los planetas giran y los átomos se enlazan. Nosotros no somos sus descendientes, somos sus ecos corporizados. Su extinción se tradujo en nuestro nacimiento. Su memoria nos recita en silencio a través de los siglos. Quizás fueron destruidos por causas naturales, o tal vez se desmoronaron desde dentro. En Tu sombra zodiacal, exploramos cómo la oscuridad interna del ser humano acaba asfixiando su propia luz. Tal vez aquellas civilizaciones más viejas padecieron la misma maldición. Alcanzaron tal poder que su propia conciencia colectiva alteró la estructura del cosmos. De alguna forma, se volvieron la causa de su colapso. Y esa enfermedad, ese impulso autodestructivo, pudo transmitirse a nosotros como herencia cósmica. Cada guerra, cada desastre, cada delirio de poder que exhibe la humanidad podría no ser casual. Podría ser el reflejo del trauma del universo antiguo manifestándose en la psique de su descendencia. No recordamos la caída, pero actuamos como si la repitiéramos. Nos destruimos una y otra vez intentando expiar un pecado que no podemos nombrar. Tal vez todavía oímos, en alguna profundidad de la conciencia, el susurro de lo que fuimos antes. No es coincidencia que el vacío del espacio se sienta tan familiar. Lo llamamos desolación, pero en realidad es memoria. Dentro de ese silencio resuena el dolor de 1000 leones. Si pudiéramos traducir las ondas gravitacionales a sonido humano, quizás escucharíamos un coro de voces en agonía, una multitud que aún busca sentido después de la disolución. Ese podría ser el verdadero canto del universo, no una celebración, sino un lamento sostenido en la eternidad. Las cicatrices en el cielo son advertencias. Son la prueba de que incluso la grandeza estelar puede dejar un rastro patético de sufrimiento. La materia misma lleva el recuerdo de esa violencia antigua, y por eso la existencia nunca logra la calma completa. Todo vibra porque todo recuerda. Hasta las piedras en el suelo, hasta la brisa que pasa, portan un eco del derrumbe del cosmos anterior.
Vivimos dentro de la resonancia de un grito que jamás se apagó. Mira a tu alrededor, las galaxias en espiral, los cúmulos de estrellas, las nebulosas que parecen heridas abiertas. Nada de eso es casual. Son productos del trauma universal reorganizándose, buscando un equilibrio imposible. Lo que llamamos belleza cósmica podría ser simplemente la forma que adopta el sufrimiento cuando intenta armonizarse. Si alguna vez has sentido fascinación y horror al mismo tiempo frente al espacio infinito, ahora sabes por qué. Estás viendo una herida disfrazada de arte. Nuestra especie, tratando de entender la creación, está descifrando en realidad la autopsia de un cadáver cósmico. Cada nuevo telescopio es una excavación en la tumba del león anterior. Pero cuanto más observamos, más nos observamos a nosotros mismos, repitiendo su destino. Somos curiosos por naturaleza, pero esa curiosidad lleva un precio, el riesgo de despertar a las memorias dormidas. Quizás la verdadera fuerza oscura del universo no sea una energía física, sino una conciencia latente esperando recordar. En los registros de radiación, hay zonas del espacio donde la temperatura es levemente distinta. Allí, algunos creen que residen los puntos de contacto entre los universos. Si esas regiones fueran puertas, ¿qué sucedería si se abrieran? Tal vez no veríamos otro mundo, sino el nuestro reflejado antes del colapso. Podríamos comprender cómo termina todo, y al hacerlo, iniciar de nuevo la ruina. La curiosidad podría ser, una vez más, el detonante del fin. Cada civilización intenta nombrar su propósito. La de León anterior tal vez lo logró, o tal vez se desvaneció buscando un sentido imposible. Lo cierto es que sus ruinas energéticas aún guían la evolución de nuestro universo. Las llamamos constantes físicas o leyes naturales, pero quizás solo son hábitos que el cosmos no ha olvidado. La gravedad, la luz, el tiempo, reflejos persistentes de una memoria que no puede borrar sus costumbres. Y si esas leyes son recuerdos, entonces el universo no es un mecanismo, sino un sobreviviente. Un ser amnésico intentando reconstruirse con los escombros de su trauma. Nosotros, al observarlo, participamos de su proceso de sanación. Pero no lo hacemos conscientemente, porque la memoria pesa demasiado. Quizás el propósito de nuestra existencia sea simplemente acompañar al cosmos mientras intenta olvidar. Somos su terapia colectiva, el murmullo que lo mantiene cuerdo. Si pudieras elevarte por encima del tiempo, verías una cadena infinita de universos, cada uno muriendo para alumbrar al siguiente. En medio de ellos, la cicatriz se repite, adaptándose, modulándose, pero nunca desapareciendo. Es el ADN de la eternidad, una firma de los fantasmas que persisten entre los eones. Y en esa cadena tú también estás inscrito, un punto luminoso que se apaga y enciende, sosteniendo la memoria de todo lo que fue. Así que cuando contemples el cielo, no lo mires como algo externo. Míralo como tu reflejo amplificado hasta el infinito. Esas heridas en la radiación cósmica son tuyas también. Son tus recuerdos ancestrales, tu herencia de polvo y fuego. Porque tú, igual que el universo, no eres el principio ni el final. Eres la cicatriz que recuerda el dolor, transformada en la única forma posible de vida, el recuerdo mismo convertido en existencia.